Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. Si te vas pa' la ciudad, cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas nomás. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Qué canción, por favor, qué canción la de Alfredo Zitarrosa. Pero hay algo que no estoy de acuerdo. Dice que el camino es el que para el que viene y para el que va. No lo sé. Soy hijo de inmigrantes. Mi viejo, mi vieja llegaron al país en los años 30 y hubo un solo camino, no hubo camino de ida y vuelta. Vinieron al país y mi viejo, con 17 años, me sale la voz, me emociona un poco hablar de esto, me sale un poco la voz quebrada, llegó solo al puerto de Buenos Aires con 17 años en el año 37. Es decir que nunca más volvió a ver a sus padres, a sus hermanos, que terminaron en los campos de concentración muertos. Entonces esto que dice Zitarrosa, ojalá que sea un camino, el mismo camino para el que va y para el que viene. Soy Carlos Tehuel, les doy la bienvenida a Decime por qué. Carlos Tehuel te propone compartir sus búsquedas y pasiones. Decime por qué, en Radio Con Aguante. Bueno, el tema de hoy, migraciones, tema difícil, tema complejo. Pero antes de entrar a profundizar en esto, como siempre, doy las gracias acá a Guillermo Guerra. Gracias, Guillermo, operador técnico del programa, a la Radio Con Aguante y, por supuesto, a mi maestro, Héctor Yuchak, que yo no sé si está muy conforme con el programa que estoy haciendo. Vamos a ver qué nota me pone. Bueno, hoy empezamos con Zitarrosa. Le agradezco a Rosa Pereda que me haya enviado esta canción. La tenía olvidada hace muchos años que no lo escuchaba al maestro uruguayo.
Así que hasta me dan ganas un programa directamente escuchar toda la hora sus canciones, que son tan, pero tan hermosas, tan profundas. En el camino de agradecimientos también me mandó un saludo y que me estimuló mucho para seguir con el programa Benjamín Jalón, amigo de la provincia de San Juan, así que gracias, Benjamín. Y bueno, ¿qué decir de migraciones? ¿Qué decir? Es un tema tan viejo como el humano. Tan viejo. Sabemos que dicen algunas teorías que de África salieron los primeros migrantes para llegar a otros puntos del universo. Y también tenemos algo interesante para compartir con ustedes, que es la salida del pueblo judío de Egipto. No fue una persona, fue todo un pueblo que dejó Egipto para ir a la tierra prometida. Pero lo interesante, Freud habla en su ensayo Moisés y el monoteísmo, la culpa que trajo aparejado al pueblo judío por haber dejado la madre tierra, que era Egipto. Eran egipcios prácticamente, después de haber sido esclavos durante siglos en Egipto. Ellos salieron y por algo demoraron, según la Biblia, 40 años en atravesar el desierto, porque Moisés, según la Biblia, quería que pasasen varias generaciones hasta llegar a la tierra prometida para que se olviden justamente de aquella... de la madre tierra, ¿no? De la madre, porque ellos se sentían más egipcios y les dolió mucho salir de ese país, aunque hayan estado en estado de esclavitud. Bueno, eso una referencia como para hablar de migraciones, siempre el ser humano quiso ir a otro lado, con la esperanza de estar mejor, de conquistar también, ¿no es cierto? Siempre el humano quiere conquistar. Vemos en todas las civilizaciones, ¿no?, que querían ocupar Europa, romanos, griegos, los nórdicos, en fin, siempre parece ser que hay una pulsión en el humano de querer conquistar a personas y a tierras. Bueno, hay mucho para hablar y vamos a profundizar con nuestra invitada que ya está acá conmigo, Isabel Mancione, que vamos a hablar de todos estos tópicos de migraciones. Y antes de charlar, de dialogar con Isabel, vamos a escuchar una bella canción de Manu Chao, Clandestinos. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no
ciudadano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك اذا ما تساليتي اذا ما تهبز الصبح شوف داك السماح الشمال ديال الكرفان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجازين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد. Entrevista en Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Carlos Tehuel te propone compartir sus búsquedas y pasiones. Decime por qué, en Radio Con Aguante. Bueno, estamos ya acá con Isabel, pero una frase que quiero remarcar de Manu Chao, de esta canción Clandestino: solo voy con mi pena. Qué cosa, ¿no? Cómo los poetas pueden describir con tanta exactitud los sentimientos, ¿no? Un migrante, solo voy con mi pena. En la gran ciudad, dice Manu Chao, ¿no? Se siente solo, solo y con su pena. Bueno, hola Isabel. Hola Carlos. Encantado que estés acá. Y resulta que a Isabel le pido que me envíe su CV, su currículum vitae, y me manda el abreviado. Si yo les muestro a ustedes lo que es el abreviado, lo que pasa que es lo siguiente, para todos los mortales el día dura 24 horas. Para Isabel el día dura 48 horas, porque es tanta la actividad que realiza a lo largo del día que solamente o no duermen toda la noche, o para ella el día tiene 48 horas. Así que es increíble la tarea que realiza Isabel en la profesión. Así que es un gusto muy grande que estés acá conmigo y que podamos charlar sobre este tema de migración. Antes, entonces, leo, bueno, poquitas cosas. Sí, pocas cosas, que es psicoanalista, que está en ABDEVA, la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, que actualmente es la secretaria de Comunidad. Tiene tantos premios que ganó a lo largo de su carrera profesional. Participó o realizó una tarea de docencia muy amplia, pero muy amplia, en educación común, en educación especial. En fin, es investigadora, docente de educación a distancia. Bueno, tremenda el currículum de toda la tarea que viene realizando Isabel a través de sus años como docente y como psicoanalista. Pero les quiero leer algo que me llamó la atención de su currículum, que es esto. Es codirectora de investigación del proyecto Recuperando la Memoria Colectiva, La Sombra de la Memoria. Una investigación interinstitucional e interregional. Bueno, yo creo que ya acá encontré lo que quería. Directora de investigación en el proyecto titulado Migraciones y Escolaridad, financiada por Instituto Nacional de Formación Docente, del año 2015. Bueno, es decir, Isabel, entonces, decime por qué te dedicaste tanto a educación y migraciones. Bienvenida. Gracias, Carlos. Es un gusto muy grande para mí estar aquí y quiero decirte a vos y al público que investigar no se hace solo. Siempre precisas un equipo, colegas, otras disciplinas. Entonces, yo debo agradecer públicamente a los psicoanalistas que me acompañan, como Leonardo Linieski, Clelia Manfredi, Diana Sack, a un analista en formación que me encanta que esté, que es Santiago Carballo, a una historiadora, que es mi amiga Liliana Zuntini, además diplomada en Ciencias Sociales, a un maestro como Damián Rivero y otros, y también a una profesora
que ha sido inspectora en la ciudad de Buenos Aires de las escuelas llamadas normales, porque todos ellos aportan a un cambio que enriquece muchísimo, que es la interdisciplina. Ajá. Porque, ¿cómo empecé yo? Y yo empecé porque, como trabajábamos con escuelas desde el año 1994, cuando te llaman de una escuela para que colabores con un aula donde no se logra constituir un grupo de aprendizaje, vos ves los chicos sentados y ves que hay caras que tienen una fisonomía distinta, digamos, a la argentina. Entonces, ¿quiénes están acá? Muchos migrantes, no solo de países vecinos, de países asiáticos, de países europeos. Aunque parezca mentira, gente de Europa también se ha venido para acá, aún en estas épocas, por distintos motivos. En estas épocas, ¿a qué años te referís? Y me refiero a cuando nosotros empezamos, 1994 en adelante. Todavía venía gente. De Europa. De Europa, sí. Buscaban una Argentina que tenía fama de tener trabajo, de tener libertades, de disfrutar de una democracia reinaugurada, pero importante. Claro. ¿Y ubicás algún país, o sea, más allá de España, Italia, que son los países... Son los principales. Son los principales. Son pero los en el 94, principales. ¿ubicás todavía esos países como migrantes? Sí. Algunos de Rumania. No me acuerdo qué otros países. Puede ser de gente de Ucrania, ¿no? Que hayan llegado. Sí, muchos. Empezaban a llegar ya rusos y ucranianos. Sí. Húngaros también. Húngaros. Bueno, de los países vecinos todos. Porque desde entonces que nosotros investigamos, cada vez que íbamos a una escuela, la propuesta no era solo aportar algo, era primero enterarnos qué sucedía para ver qué podíamos aportar. Y lo primero que descubrimos fue un gesto de solidaridad tan bonito. Vos sabés que a los chicos que hablaban otros idiomas y el maestro no los entendía, había algún compañerito que se acercaba y no sé cómo se entendía en ese idioma. Un idioma que armaban entre los dos, que tenía un poquito de cada cosa. También gente de China. También, claro. De Corea. Vinieron muchísimos coreanos. Así es. Entonces, los mismos chicos eran los intérpretes, los chicos argentinos, que se solidarizaban. A mí me llamó la atención por varios motivos. Primero, hacía solo 9 años, más o menos, que habíamos recuperado las prácticas democráticas. Claro. Porque con la dictadura se perdieron muchas cosas. Se perdieron las prácticas de solidaridad. Se perdió la ética de la solidaridad. Llevó décadas recuperarlas. Pero estos chicos, curiosamente, los más chicos, eran muy gauchitos en el sentido de actuar de intérpretes para el maestro. Ayudar a los chicos y ayudar al maestro. ¿Qué me contás? Niños de 9, 10 años. Para nosotros, encantador. Entonces decidimos trabajar con un método que se llama investigación-acción. O sea, a medida que trabajás, investigás. Aportás algo al maestro y al aula, pero al mismo tiempo eso lo vas convirtiendo junto con el maestro en un motivo de investigación. Con lo cual le das una oportunidad al maestro de jerarquizarse, de entrar en el pensamiento y en la lógica de la investigación, que es tan distinta a la didáctica del enseñar del día a día. Así es. Eso fue un tema. Del estar en el aula. Sí. El otro es que mi apellido es Mancione. A ver, Carlos. Hay alguien llamado Homero Mansi. Sí. Bueno, cuando mi padre muere, yo tenía 22 años. A mí qué me importaba si Homero Mansi era un pariente o no. Pero recuerdo haber tenido una última charla con mi padre. Me arrepentí años después de no haber tenido más charlas. En la que él me dijo que éramos parientes lejanos de Homero Mancione. Homero Mancione. Que cortó el apellido y quedó en Homero Mansi. Claro. Entonces yo tengo un amigo, Luis Cortese, primo de una actriz, Rita Cortese, muy conocida. Y mi amigo me dice: che, Isabel, yo te voy a llevar a una conferencia que da en un centro cultural Acho Mansi, el hijo, y vos te acercás a ver si podés investigar algo de la historia de tu familia. Ahí empezó otro tipo de investigación, porque siempre en una investigación, Carlos, un interés personal hay. Así es. Lo que uno investiga algo de uno también.
Bueno, me dijo: Isabel, tranquila, conociéndome, vos esperá que los periodistas lo entrevisten y después vas vos. Yo terminó de hablar y ahí nomás fui, me presenté, le conté que era de Lobos y él encantado, porque me dijo: es la primera persona de Lobos que conozco donde el padre de mi padre tuvo un campo. Mirá. Sí, le digo yo, y al lado de mi bisabuelo. Ahí empezamos a trabajar la historia. Nos llamábamos primos. Ajá. Lamentablemente la muerte lo pescó temprano para lo que estábamos investigando, porque Acho, después de una intervención, él tenía cáncer, pero estaba bien, sufrió, no sé, algo en el hospital, no pudo ser salvado y falleció. Pero quedé en contacto con los hijos, conocí a su última esposa, a su hija con esa esposa que la llamó Malena, y a mí me ayudó mucho en lo que es la subjetivación, porque si quiero hablar de identidad parece que hablara de algo que ya se hizo, ya está, y está cerrada, y no, nuestra identidad está abierta permanentemente a la influencia de estímulos del pasado, del presente y del futuro. Bueno, justamente me das lugar para decirte que en el primer programa hablamos sobre identidad, Sí, y yo lo justamente, exacto, hablábamos de esto, que esa identidad está cerrada cuando se entiende como una identidad que ya no tiene algún tipo de modificación, Sí, ¿no es sí, cierto? sí, sí. En cambio, nosotros... Por eso se cambió el nombre a subjetivación, Claro, y a procesos de subjetivación. Proceso de subjetivación, Identificaciones. Y hablando de esto, es muy interesante, porque cuando nosotros empezamos a investigar las migraciones de los niños, de los adolescentes, una categoría que podríamos llamar empujados, porque ellos no eligen venir. Ni siquiera a veces son hablados sobre este tema. Se los trae. Entonces los llamamos los empujados. ¿Viste? Push en inglés. Los empujados. Así es. Corridos. Es muy interesante ver la ambivalencia de ellos. Por un lado, siempre agradecidos a la Argentina, los he encontrado a todos. Siempre. Me ha sorprendido muchísimo, porque nosotros en general criticamos nuestro país bastante. Y ellos agradecidos, que Claro. porque tenemos colectivos de todo tipo, transporte excelente, que porque acá se come de todo, que hay buenas verduras, buenos alimentos, que porque acá se puede construir una casa. En fin, te abren la mirada esperanzadora. Pero al principio lo llamamos subjetividad en tránsito a esta investigación. Por esto de pensar, había una película con Tom Hanks. Sí. Él era... La Terminal, ¿no? La Terminal. Sí. Estaba como... Estaba en tránsito. Estaba en tránsito. Entonces, Porque no sé- había habido un golpe de Estado en el país. Entonces tenía que estar ahí porque todavía no se sabía No, quién... y tampoco podía entrar a Estados Unidos. Exactamente. Hasta que consiguió entrar. Sí. Pero bueno, nos inspiramos en eso de que estar ahí, pero en tránsito, pero estar ahí medio encerrado, y llamamos así. Pero luego, al recorrer con la historiadora la historia de nuestro país, ¿qué vimos? Un Entre Ríos construido por la colectividad judía. Una Mendoza construidas por españoles e italianos. Fuimos cambiando la mirada y Sí. cambiamos nosotros. No, y te agrego algo más. Sí. Hace 2 semanas estuve en Chubut. ¿Y quiénes fueron los que construyeron Chubut? La colectividad galesa. Exactamente. Sí, sí, me olvido algunas cosas. Sí, pero... Perdona, Carlos, No, pero hace pero muy bien en completarme. Claro, porque justo hace 2 semanas que estuve ahí. Exactamente. Entonces, la migración es un fenómeno complejo y tenemos que incluir en él que no todo el mundo vive en nostalgia. También hay alegrías, hay logros, hay propósitos, hay una vida con propósito en muchos de ellos, porque han venido buscando una nueva vida. Un italiano decía, yo le pregunté, ¿por qué se mudó? Justamente de la ciudad de donde eran los míos, en el sur de Italia, en la provincia de Salerno, que es una provincia muy bonita, Sí. que tiene la costa amalfitana, por ejemplo, para ubicarla. Y él me decía, y yo me vine porque allá era una vida de sacrificio para lograr juntar las 7 sábanas blancas, todas las 7, era un número de cábala, ¿no?
para nuestras hermanas cuando se casaban. Y nosotros teníamos muchas hermanas. Y yo quería tener como mis tíos que habían venido a la Argentina, un campo propio, una casa propia, algo propio. No estar... Era impresionante la descripción que hacía de lo que es estar en una especie de simbiosis no deseada. Unido a un ideal de la familia, pero que no permite la realización personal. Claro. Con esto último hacemos un pequeño cortecito y después seguimos dialogando. Comienzo de espacio publicitario. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Decime por qué, lo más alejado de una fake news que podés encontrar en la radio. Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Bueno, estamos acá nuevamente con Isabel y yo me olvidé presentarles los libros que tiene Isabel, así que antes de continuar este diálogo les voy a mostrar varios libros que ya publicó Isabel Manzione. Por ejemplo, el primero de Homo Sapiens, de Ediciones Homo Sapiens, las tensiones entre la formación y la práctica docente, la experiencia emocional del docente. Acá lo muestro en la cámara para que vean el libro. Es el primer libro que publica Isabel Manzione. Segundo libro, que ella está como organizadora de este libro y también escribe algunos capítulos, que es Embarazo, Maternidad y Paternidad Adolescentes. Ediciones Circus, para que lo vean. Muy bien. Tercer libro. La novedad de ese libro, dime, que aunque está agotado, si alguien quiere me escribe, yo ya lo puedo pasar, ¿cómo se dice? Digitalizado. Ah, perfecto. Es que ahí se entrevistaron futuros padres adolescentes, que en general, si no, es un trabajo sobre la madre, la familia de la madre. Acá está el varón, perfecto, que llega tarde y llega mal, lamentablemente, en muchos casos. Muy bien, muy bien. Bueno, tercer libro, Caja de Herramientas para la Educación Emocional, de Noveduc. Isabel Manzione, Diana Sack y Juan Pablo Temelini. Él es el sociólogo. Acá les muestro. Ese sí todavía está en venta, no está agotado. Ah, bueno, muy bien. El cuarto libro, publicado en Italia, ¿no? Sí. Narcisismo y mentalización, pero está en italiano, mira vos. Sí, está en italiano. Ahí escribimos un capítulo acerca de la esperanza de los niños. Lo que en psicoanálisis llamamos compulsión a la repetición, nosotros lo pasamos a un lenguaje más coloquial y vimos que si el niño repite muchas cosas es porque está buscando un final distinto para las cosas que le preocupan. Perfecto. Que en la repetición hay una esperanza. Hay una esperanza y no solamente la patologización de esa compulsión, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, y el último libro que salió publicado el año pasado, el 2024, que por suerte yo también escribo acá un capítulo, es Comunidad y Cultura, que lo presentamos todos los autores en el Congreso de Río de Janeiro en octubre del año pasado. Bueno, muy bien. Escúchame, Isabel, ya que sos docente, yo recién dije, había habido un golpe de Estado ahí por la película Terminal. Me sonó mal. ¿Cómo te parece? ¿Está bien dicho? Habría que consultar a Liliana García Domínguez, que trabaja en nuestro equipo, y es lingüista. Ah, bueno, porque a mí me suena bien, pero también cuando lo decís entro en duda. Sí, me hace sospechar que podrías haber dicho había sucedido, hubo. Claro, pero no sé, me sonó mal. Bueno, vamos a aprender algo nuevo, si está bien dicho o no. Sí. Bien, Isabel. Quería aportar algunas cosas, por supuesto, adelante, que tienen que ver
porque no todo es bonito como lo que mencionamos. Hay algunas estadísticas de ACNUR, que es una oficina de la Organización Mundial de la Salud, que hace estadísticas, ¿no? Tengo, por ejemplo, las estadísticas del año 2020 y las actuales. En el año 2020 había más de 82 millones de desplazados por la fuerza. O sea, fueron desplazados. Corridos de su país. Sí. Y más de 26 millones de refugiados. Ya en los refugiados tenemos un pedido, en ese caso, si fuera en la Argentina, ¿no?, a que se despliegue toda una serie de mecanismos para proteger su vida, porque lo que está en peligro y en riesgo es su vida. Más de la mitad menores de 18 años, además de personas apátridas a los que se les negó un poco era lo que cantaba Manu Chao. A los que se le negó una nacionalidad y el acceso a derechos básicos. Pero hoy busqué las actuales estadísticas para que veamos el crecimiento geométrico, se dice en matemática o en estadística, cuando no es 1 a 1. Al día de hoy en el mundo hay más de 43 millones de refugiados. Habíamos dicho 26. Del 2020 al 2024. Y en que el ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados, tiene el mandato de protegerlos. Por lo menos a 31 millones de esos 43 millones. Y hay casi 6 millones de otras personas que necesitan protección internacional. A todo esto se suma un tema muy conflictivo: los 6 millones de refugiados palestinos que están recibiendo asistencia de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente, oficina que fue creada en 1949. O sea, que en el mundo hay más de 43 millones de personas refugiadas que necesitan protección, cuidado, porque la salud mental requiere de eso, de que en principio alguien te cuide. Sin ese cuidado no hay forma de generar los procesos psíquicos y sociales que permiten un lazo social confiable. Claro. Porque lo primero que se rompe cuando la migración es por desplazamiento, porque se busca refugio o porque se quedan apátridas, lo que se rompe es la cadena de confianza. Así es. Porque la confianza se construye. Entonces ellos pierden la cadena de confianza. Dice que hay más de 1 millón de refugiados que desea volver a su casa cuando las condiciones lo permitan, y que en el 2023 más de 1 millón de personas refugiadas pudieron volver a su lugar de origen, y que en el año pasado, a raíz de las catástrofes climáticas y de las catástrofes por guerra, ha aumentado mucho el número de personas forzadas a huir de su casa, al punto que hemos llegado a 123 millones a finales de junio de 2024. Como te darás cuenta, impresiona el número, pero ahora pensemos en las personas. Impresiona mucho más esas personas que han tenido que abandonar sus hogares, sus lugares, sus estados-nación, porque desde que se formaron los estados-nación, claro, los jóvenes hoy te dicen: che, Isabel, sos ciudadana del mundo. Sí, pero nosotros nacimos en otra época. Sentimos que somos argentinos. Claro. Puede ser, me alegro mucho que haya chicos que se sientan ciudadanos de la tierra, del mundo. Sí. Entonces investigamos en los migrantes con los cuales trabajamos todos los miércoles, no, cada 15 días a la noche, porque primero empezamos trabajando con un dinero que nos daba la Organización Internacional del Migrante, que es de la ONU, pero ese convenio duró unos 4 años y se terminó. También formábamos psicólogos que venían de Venezuela
para que se prepararan para hacer la reválida, y también cursos para que se pusieran más vecinos al psicoanálisis, ya que tenían una visión exclusivamente cognitiva. Ujú. Bueno, nosotros ¿qué vimos? Trabajando tanto con los colegas como con los migrantes que asistían a los talleres. Algo que nosotros en psicoanálisis llamamos duelo, pero al trabajar con historiadores, antropólogos y sociólogos, ocurre que la palabra duelo le suena a muerte. Ujú. Y nosotros hablábamos de duelo por cosas vivas. La casa que dejaste y no podés vender, ni alquilar, ni disfrutar. Bueno, eso está en relación a lo que dije yo de mi viejo, de mi papá, ¿no es cierto? Todo, sí. Ni que contarte lo que me emocioné yo también en el momento que lo hablabas. Porque justamente es esto lo que estás diciendo, que él no fue un duelo por la familia que, entre comillas, que murió y que él... No, dejó a todos vivos. Entonces nosotros, cuando pusimos producción de ausencias, nos referimos a un concepto especial porque leímos Krenak, que es un psicólogo brasilero, descendiente de comunidades originarias, y que dice que nuestra sociedad es especialista en construir ausencias. Nuestra sociedad actual. No hablaba del migrante, hablaba de la sociedad en general. Y de la cultura actual. De la cultura, sí. Y nos encantó la frase de que somos especialistas en construir ausencias. Entonces pensamos, claro, que hay que construir trabajando y pensando en el futuro. No en los conflictos del pasado, como tenemos a pensar los psicoanalistas, que hacemos muy bien en pensar todo eso. Porque si del pasado se pasó al presente, te está dificultando la vida. Pero si tenemos que pensar en el futuro, tenemos que construir presencias. Entonces nosotros nos pusimos a leer Derrida, quien habla de ejercer una hospitalidad plena con las personas, en este caso migrantes. ¿Y qué significa hospitalidad plena? Que vos no esperás a que llegue el migrante al grupo. Vos vas hacia el migrante a buscarlo para brindarle un espacio donde pueda reconstruir la cadena de confianza, que es lo que se perdió. En el otro. La confianza en el otro. Hablan poco al principio, hablan muy poco en el grupo. Ahora no, porque el grupo ya tiene otra dinámica que es como que lo invita a integrarse. Pero cuando nosotros empezábamos, nos extrañaba por qué hablaban poco. Sin embargo, yo había tenido la experiencia en Jujuy de estar con las comunidades originarias y había ido a hablar con quien presidía la biblioteca en Abrapampa, una ciudad muy cercana. La conozco. En Abrapampa. Y entonces yo le pregunté, mira, yo que trabajo formando maestras para escuela, he visto que los chicos de las comunidades originarias del norte, cuando llegan a Capital Federal o al Gran Buenos Aires, hablan muy poquito. ¿Qué podríamos hacer? Me dijo, eso es muy grande esa pregunta, inteligentísimo. Yo te voy a decir qué hicieron, por lo cual los chicos no hablan. Nosotros les enseñamos a no hablar, porque ustedes llaman héroes a Sarmiento, que escribió Civilización y Barbarie. ¿Y quiénes éramos la barbarie? Nosotros. Claro. Me dijo, ¿y se fijó en el billete de, yo no sé si era 100 pesos o 1000 pesos? Yo que soy una distraída total, que uso el dinero solamente como valor de intercambio, saco uno en ese momento y ¿qué veo? La campaña de Roca al Desierto. Claro. Me dijo, Sí, usted sí. fíjese. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si dice, cuando gobernaba Perón, fuimos a buscar nuestras tierras. Tuvimos suerte. Pero a la noche, me habló del año 50 por ahí, ¿me entendés? Se reunieron en la plaza y de lo contento que estaban, prepararon chicha. Y todos se mamaron. Entonces los mandaron después en un tren de asientos duros. ¿Vos los conociste, Carlos? Los trenes. Nosotros como mochileros hemos viajado en tren de asientos duros. Sí. Dice, nos juramos a nosotros mismos la cultura del silencio. Qué fuerte eso. Qué fuerte. Y qué fuerte saber que está este rechazo, este odio. Es muy fuerte y que está acá nomás, en Jujuy, donde las comunidades originarias no se sienten argentinas ni bolivianas. Por supuesto. Se sienten con los nombres que ellos tienen. Por supuesto. Ahora no me los acuerdo, pero Evo Morales pertenecía a una de esas comunidades. Claro. No me los acuerdo.
Y fíjate que ahora hay inundaciones en todos esos lugares, están en el monte, lo que se llama el monte chaqueño, bueno, y no se está hablando demasiado, pero muchísima gente, y que son poblaciones originarias. Exacto. Dejaron siempre los más desposeídos. Exactamente. Los invisibilizados, se dice ahora, ¿no? Así es. Para referirse a ello. Entonces, también hablamos de la cultura del silencio. Ya no solo por esto que escuché en Abrapampa, donde ¿qué vas a pensar? Que una comunidad originaria es migrante, y tenés que pensarlo, si en algún sentido no se sienten ellos ajenos. Pero en los migrantes que entrevistamos, tanto aquí como en Italia, porque trabajamos con un equipo de Italia, Ajá. con el cual formamos un proyecto, encontramos la cultura del silencio, porque callan sucesos que pueden resultar avergonzantes para la memoria social de los pueblos. Por ejemplo, las dictaduras, los genocidios, y que afectan la identidad del sujeto. Me acuerdo en la misma ciudad de donde yo soy originaria, que una señora nos dijo, bueno, sí, pueden entrevistarme, pero no me pregunten de Alemania. Ajá. Hablemos del viaje para acá. Claro. Y ya estaba. Así es. Ya estaba claro. Bueno, se constituyeron en aquella época colectividades. El club español, el club italiano, el club, los hospitales, los sirio-libaneses, los hospitales. Claro. Y todo eso ayudó mucho a construir un lugar de existencia. Porque las agrupaciones por nacionalidad colaboran muchísimo para la estabilidad de esa subjetividad en tránsito. Van a sentir que encuentran otro que todavía habla su lengua, claro, que tiene su cultura, sus costumbres. Y además es como una mudanza con la casa a cuesta. Es como un caracol el migrante al principio, porque lleva todo puesto. A veces en la cartera lleva una libretita que están sus recuerdos, o un lápiz, o han traído un libro porque no han podido traer todo. Una foto. Y todo eso les permite ir tejiendo cultura entre lo de ellos y lo nuestro. Y en ese entretejido cultural es donde empiezan a armarse los puentes con el terruño y con el nuevo terruño. Así es. Porque un día, yo que soy una migrante, yo migré al interior durante la dictadura para sobrevivir también, tenía un programa en radio, como tenés vos, solo que era con una periodista, y mis 15 minutos estaban dedicados a la orientación vocacional. Ajá. Y me dice la periodista un día, dijiste nosotros. Y dijiste nosotros. Eran los de Villa Mercedes, yo vivía en Villa Mercedes. Vos dijiste nosotros. Había ocurrido que del entretejido cultural yo ya me sentía perteneciente. Claro. Porque claro, hay 3 necesidades humanas fundamentales que el migrante necesita darles cabida, que fluyan. Una es la de pertenencia, sentirte perteneciente a algo. La otra es la de reconocimiento, que alguien te diga quién sos, sepa de tu existencia, de tu trayectoria. Y la otra es la trascendencia. Esa se construye con las creencias religiosas, con el casamiento, con tener hijos. De alguna manera uno es eterno, los genes se siguen transmitiendo. Isabel, precioso este diálogo, te agradezco un montón, y te quiero decir que en Villa Mercedes, que estuviste con tu marido Máximo, 5 lo años. Conociste a un amigo mío sanjuanino, José Cerfati. José Cerfati, muy amigo nuestro también. Claro. Ojalá Mira, José escuchara, ¿viste yo lo le que diría es? un beso, José. Sí, lo escuchas, Josecito, así que un abrazo acá. Pero eso tiene que ver también con el flujo migrante, ¿no es cierto? Como intra regiones, ¿no es cierto? Sanjuaninos que nos venimos a Buenos Aires, otros a Córdoba, otros a San Luis, a Villa Mercedes. Bueno, tiene que ver también con el movimiento. El flujo migratorio interno, la migración interna, que es todo otro capítulo. Isabel, cuánto te agradezco que hayas estado. Yo te agradezco, y nuestros equipos te agradecen, porque si no las investigaciones se cajonean.
Es Así impresionante que si no intervenís en las políticas públicas, y a veces los psicoanalistas tenemos pocos espacios, mirá que yo soy de Sí, meterme, sí, ¿no? sí. Un tanque australiano. Te metes y lo conseguís. Pero todavía no hemos conseguido demasiado en esto. Bueno. Porque hay que armar adecuadas políticas migratorias. Por supuesto. Yo observo en mi barrio en Once, está bien, los manteros molestaban, pero ¿qué se organizó para ellos? Claro, ahí está el tema. Porque viene todos los prejuicios mutuos. Claro, Eso ni hablamos. Prejuicios tema de mutuos. Prejuicios. Qué temazo. Qué temazo. Va a ser para otro programa. Bueno. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Gracias, y muchas Isabel. gracias en nombre del grupo también. Dale. Gracias. Tiempo de recomendaciones en Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Bueno, hoy me dieron ganas de leer algunos cuentos, microcuentos, como se le dice a este género que me encanta, pero te cuento a vos, Isabel, que es cuentos escritos por Aníbal Guaraglia. Aníbal es un escritor de Berisso. Entonces, Berisso, que se la llama la capital de la migración en Argentina, por la gran cantidad de personas que vinieron de Europa a establecerse en Berisso principios del siglo XX, por el puerto. Entonces estaba el puerto, había un frigorífico y eso motorizó que muchos inmigrantes de Europa se establezcan en Berisso. Y creo que ahí mismo se hace todos los años la fiesta nacional del migrante. Entonces, Aníbal, que no tengo el gusto de conocerlo, pero lo estoy leyendo, tiene cuentos o microcuentos y que me dieron muchas ganas de leer, porque se trata justamente de cuentos sobre inmigrantes. Entonces, voy a leer unos cuatro cuentitos que me gustaron mucho. Acá tengo algunos datos sobre el autor. Dice que Aníbal Guaraglia nació en Berisso en 1954, que es bibliotecario profesional y que ha dedicado gran parte de su vida a la lectura de la literatura eslava. Fue autor del himno a Berisso, distinción otorgada por selección en un concurso oficial en el año 1990, organizado por la municipalidad de allí, de Berisso. Y ha participado en algunas antologías, entre ellas Escritos y Escritores de Berisso, y lo que voy a leer ahora, son microcuentos de su primer libro. Bueno, vamos a ver cómo me sale la lectura, que me gusta mucho, porque este es el tercer programa que hago, y todo este tiempo, desde que empecé, me estoy acordando que yo lo escuché mucho a Guerrero Martínez. La voz, el parlachín. Hugo Guerrero Martínez. Exacto, que le decían el parlachín peruano. Y él leía muchísimo en el programa. Entonces, bueno, acordándome de él, me dieron ganas de leer. A ver, Hugo Guerrero. A ver cómo me sale. Sí, no creo que sea Hugo Guerrero, pero vamos a ver, el sanjuanino Carlos Tehuel. Sanjuanino Carlos. Dice así: el destino de dos hombres. En 1937, Iván Dimitrovich y su familia habían viajado desde Bielorrusia a la Argentina. En Berisso, el destino lo llevó a comprar un terreno contiguo al hogar de un criollo oriundo de La Pampa llamado Ramón Peralta. Allí, los Dimitrovich construyeron su vivienda. Ambas familias convivieron en paz durante años. En 2009, en el cementerio de Berisso, junto al nicho que guarda los restos de Ramón Peralta, hay una placa que dice: aquí yace Iván Dimitrovich.
Se me puso la piel de gallina. Por favor. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? El destino de dos hombres. Muy bien. El primer microcuento. Vamos al segundo. Un loco se llama. Víctor Timonenko e Iván Saliukov eran dos ancianos ya fallecidos hace tiempo que solían quedarse jugando a los naipes hasta altas horas en el bar del club Vostok de Berisso. Cierta noche apareció un misterioso sujeto que decía provenir del futuro y les profetizó a los viejos que muchos años después de aquel momento los nombres de ambos iban a ser mencionados en un cuento breve y extraño. Los viejos pensaron que aquel hombre estaba loco, y yo también pienso lo mismo. Qué linda. Hermoso, ¿no? Ese cuentito. Hermoso. Y el último. Se llama De Checoslovacos. Microcuento. El joven Víctor se había fracturado la pierna al caerse de un caballo. ¡Qué mala suerte!, pensaron sus amigos de la aldea. Tiene para varios meses de reposo. Al poco tiempo estalló la guerra. Todos los hombres sanos, jóvenes y no tan jóvenes fueron reclutados. El pobre Víctor se quedó en la aldea y tuvo que hacerse cargo de casi todas las mujeres, jóvenes y no tan jóvenes. Muy bien, le fue a Víctor. Bueno, quería compartir con ustedes estos microcuentos de un autor influenciado. Hoy estamos con la lengua. Hoy estamos con la lengua, con literatura, por toda la inmigración de Berisso. Amigos, hasta acá fue el programa, hablando de migraciones, gracias Isabel, y nos vamos a despedir con una hermosa canción que interpreta Juan Manuel Serrat, que se llama Pueblo Blanco. Hasta el próximo sábado. Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente. De la siega a la siembra se vive en la taberna, las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal, y las muchachas hacen bolillo buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven
que noche a noche forjaron en su mente, fuerte para ser su señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan morirse en paz y morir por morir, quieren morirse al sol. La boca abierta al calor, como lagartos medio ocultos tras un sombrero de espanto. Capaz gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna. Tal vez mañana sonría la fortuna, y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio. Hasta aquí, Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel.